¿Qué tal? Buenas tardes. El discurso de Mariano Rajoy ha sido un discurso que no tenía como intención convencer a nadie. Tenía como intención que España se resignara. Y el tono soporífero parece que contribuyera a ello o que tuviera como objetivo que España se resignara. Ha dedicado media hora a explicar a la Cámara que no hay ninguna alternativa a su gobierno. Nosotros pensamos que si creyera de verdad que no hay ninguna alternativa a su gobierno, no dedicaría media hora a amenazar y a chantajear con que no puede haber ninguna alternativa. En segundo lugar, nos parece que tan importante como lo que ha dicho, o seguramente más importante que lo que ha dicho, es lo que no ha dicho. Frente a las 14 horas que la policía estuvo registrando la sede del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy le ha dedicado 1 minuto y 34 segundos a hablar de la corrupción, básicamente para decirnos que ya están en ello y que no nos preocupemos. Y por lo que respecta a los problemas de los españoles del día a día, la desigualdad, la precariedad, la pobreza o la falta de oportunidades no han existido en el diagnóstico ni tampoco en las propuestas del señor Mariano Rajoy. En tercer lugar, el señor Mariano Rajoy ha hablado de la soberanía del pueblo español, pero solo para intentar profundizar en el enfrentamiento a territorios. No se acordó de esa soberanía del pueblo español cuando tenía que acatar las órdenes de la señora Merkel, no se acordó cuando apoyó el cambio de la Constitución española sin preguntarle al pueblo español. Nosotros, una fuerza patriótica y soberanista, defendemos que la soberanía del pueblo español tiene que ver con defender sus condiciones de vida y con que se le pregunte siempre, no con enfrentar territorios. En definitiva, para nosotros estamos hablando, la valoración que hacemos desde el grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, es un discurso mediocre, de chantaje, que sabe que no va a ser elegido, pero que viene a decir que solo puede ser o Mariano Rajoy o el caos, le dedica demasiado tiempo a decir que no hay alternativa como para que sospechemos que es perfectamente consciente de que hay alternativa, y mañana, no adelantamos nada, pero mañana Pablo Iglesias expresará cuáles son las razones por las que nosotros, nadie duda que le vamos a decir que no a este proyecto de país, al proyecto de país continuista, al proyecto que le pide a los españoles la resignación, y por qué vamos a defender que hay otra alternativa. La intervención del candidato a la investidura que nos ocupa hoy aquí ha sido una intervención eminentemente gris, extremadamente gris, de un partido que ya empieza a ser muy negro, que pretende un cheque en blanco de toda la ciudadanía prácticamente para hacer lo que quiera. En este sentido, ha sido un discurso muy tecnocrático, lo cual podría ser preocupante en los usos normales de una investidura, pero es extremadamente preocupante que a día de hoy Mariano Rajoy aún no tenga claro que estamos viviendo una de las crisis más graves en términos sociales, políticos, territoriales de esta democracia. Con lo cual, lo que haría falta a un candidato de investidura que realmente pretendiese gobernar este país es explicar precisamente lo que no ha explicado hoy, que es un proyecto de país. De hecho, Mariano Rajoy lo que nos ha venido a decir es que hay una obligación de formar gobierno, que esa obligación lleva a que él tenga que ser presidente y que el gobierno sea del Partido Popular, y que el resto de representantes que nos encontramos aquí en este Congreso estamos prácticamente obligados a darle esa alternativa. Y para ello nos habla de vaguedades o directamente de afirmaciones que no pueden sino hacernos pensar en cinismo. Es decir, nos habla de creación de empleo sin decirnos que un 95% de los nuevos contratos son precarios y que la precariedad es un fenómeno que está atravesando globalmente la vida de toda la ciudadanía. Nos habla con el tema de jubilaciones de que va a convocar el Pacto de Toledo. Vale, muy bien, era esperable que convocase el Pacto de Toledo. O sobre temas de financiación autonómica, dice que va a empezar a hablar de financiación autonómica con el PSOE. Hace 2 años que tocaba ya hablar de financiación autonómica. Y cuando nos habla de corrupción, hay frases muy inquietantes. Dice, cuando habla de corrupción, la tarea nunca puede darse por concluida. Cuando el Partido Popular, hablando de corrupción, dice que la tarea no puede darse nunca por concluida, es algo que realmente provoca inquietud. Es decir, es evidente que si alguien no está autorizado en este hemiciclo para hablar de cómo acabar con la corrupción, es el partido más corrupto que tenemos en la historia de la democracia de este país. Y es un récord, ciertamente, difícil de superar, y lo han superado con creces. Esa falta de proyecto de país, esa falta
de una asunción real de la situación, más allá de la obligación de que la gente le dé su gobierno. Lo que le lleva directamente es atacar de una forma brutal el problema de la relación entre Cataluña y España, que es la única excusa que puede presentar ante su falta de proyecto, que es plantear una gran división en términos de aquellos que apoyan efectivamente el derecho a decidir de los catalanes y las catalanas y el resto de la ciudadanía. Una división que solo pretende esconder esa falta absoluta de proyecto más allá del mantenimiento de un poder corrupto. De hecho, yo ahí sí que estoy de acuerdo, solo puedo estar de acuerdo en una cosa que ha dicho hoy Mariano Rajoy, que ha dicho que el primer derecho de todo ciudadano es poder decidir sobre su nación. Y ahí estamos de acuerdo. El derecho de todo ciudadano, el primer derecho de todo ciudadano es poder decidir sobre su nación, y ahí podemos encontrar un acuerdo porque efectivamente lo que plantea una mayoría de los catalanes y las catalanas, hasta un 80%, es poder decidir finalmente qué tipo de relación quieren con el Estado o si quieren fundar un Estado propio. Discursos como hoy del señor Mariano Rajoy sin duda no ayudan a construir puentes desde un gobierno que esperamos que no se pueda realizar en la investidura y que por tanto salga un no, una negativa rotunda a este tipo de gobierno, a este tipo de propuestas que no están en ninguna solución, sino que forman parte central del problema. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hemos tenido la suerte o la desgracia de haber escuchado previamente a Mariano Rajoy en este Parlamento. Lo que hoy hemos podido comprobar es fundamentalmente continuismo. Continuismo en las formas y continuismo en el contenido. Continuismo en las formas porque se trata fundamentalmente de propaganda construida sobre la tortura de los datos estadísticos y desconectada absolutamente de la realidad. Y desde luego continuismo también en el contenido, porque lo único que ha expresado ha sido una política que es en última instancia la consolidación de aquellas que ha estado haciendo mientras tenía mayoría absoluta. De tal forma que hoy, incluso por la disposición de tiempo que ha dedicado a cada tema, da la sensación de que Mariano Rajoy quería trasladar un mensaje, el de que quiere continuar su mayoría absoluta, pero esta vez sobre los hombros de ciudadanos y de aquellos ingenuos a los que ni siquiera habría que convencer, salvo por mecanismos de presión y chantaje, que le quisieran apoyar en la investidura. Por eso nosotros vamos a seguir manteniendo, naturalmente, después de escucharle y de confirmar nuestras peores sospechas, entre ellas una muy relevante, que es la del tiempo dedicado a la corrupción, muy relevante porque teníamos la sospecha de que era pura hipocresía el pacto firmado con Ciudadanos a este respecto, y efectivamente dedicarle no más de 1 minuto y medio del total de la intervención parece dar como verificado nuestras peores sospechas en ese sentido. Por lo tanto, continuismo y políticas neoliberales sobre un PP que nos ha parecido que no estaba muy motivado por buscar nuevos apoyos, sino que más bien ha venido a este Parlamento con un pacto para presionar al Partido Socialista para que, mediante la extorsión y el chantaje, cedieran el Partido Socialista y sus militantes y diputados que están aquí presentes. Nosotros solo vamos a insistir, más allá del debate de mañana en el que participamos, en que esperemos que el Partido Socialista no abandone esa posición del no a Rajoy y explore, como hemos venido diciendo, una alternativa, porque tampoco queremos terceras elecciones, pero no queremos, desde luego, a Mariano Rajoy continuando las políticas que nos han traído a esta situación. Aprovechar esta circunstancia de que, evidentemente, si dice que no a Rajoy y no quiere terceras elecciones, es consecuente de ello que tenga que explorar una alternativa. Tiene varias vías, pero alguna tendrá que decidirla. Y, por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez, si evidentemente es cierto y es correcto que no quiere ni terceras elecciones ni a Rajoy de presidente, pues tiene que tomar la iniciativa, en tanto que es el que mayor número de diputados de todos los demás dispone, para poder hablar con el resto de fuerzas políticas. Nosotros estamos abiertos a cualquier alternativa para poder valorarla y que sea coherente con algo que sea distinto a Mariano Rajoy y sus políticas. Son dos mensajes claros. Uno que tiene que ver con que todo va bien, aquí no ha pasado nada, la crisis ha sido algo que se ha resuelto fugazmente gracias a su acción de gobierno y, por lo tanto, trata de esta forma de negar una realidad social que está ahí, que está fuera de este Parlamento. Y la otra gran lógica que ha utilizado el Partido Popular es decir que o el Partido Popular o el caos, que es una especie de chantaje donde la única posibilidad pasa por el Partido Popular. Nosotros nos negamos a creer ambas de las dos afirmaciones. Y algo también demuestra este tipo de mensajes, y es que Rajoy vive absolutamente fuera de la realidad.
que no tiene ningún tipo de contacto con lo que pasa afuera. Moncloa y Génova deben ser los únicos sitios donde todavía creen que el Partido Popular ha ganado las elecciones. El Partido Popular está en minoría, y está en minoría por su acción de gobierno, y está en minoría también por su prepotencia a la hora de llegar a acuerdos, por una forma de hacer política que pasa siempre por la forma del rodillo y de la prepotencia. Y el único que se le suma a ese carro es Ciudadanos, que ha aceptado un acuerdo político de continuidad con las políticas del Partido Popular, de continuidad con las políticas neoliberales, y que el resto lo que nos quiere vender como humo no deja de ser parole, parole, bonitas palabras, pero más de lo mismo. Y, por lo tanto, nosotros vemos bastante incapaz a Mariano Rajoy de conseguir salir de esta investidura elegido. Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano para buscar alternativas, porque también sabemos que en Galicia estamos trabajando para una alternativa y, por lo tanto, pues le daremos el no, pero seguiremos abriendo todas las vías posibles para que un gobierno alternativo sea posible y no entrar en la lógica de o Mariano o el caos.